1:14, lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Diga, predicando el evangelio del reino de Dios. Puede sentarse, hermano. Hoy este día yo quiero hablar, hermano, otra vez con respecto al reino de Dios, con respecto a lo que dice aquí el evangelio de Marcos, que Jesús vino predicando el evangelio del reino. Ese evangelio, cuando vino a esta tierra, recuerde usted que el propósito del evangelio era que el hombre volviese a Dios. Ese es el propósito del evangelio. Y el propósito del reino. El propósito del reino es de que ese reino no va a tener fin, y en ese reino se va a vivir, y en ese reino hay un rey, en ese reino va a haber un gobierno, y ahí es donde el Señor nos quiere llevar a nosotros. Y cuando dice, vino predicando el evangelio del reino, antes de que Él llegase a esta tierra, antes de que el Señor viniese, el enemigo con su reino estaba haciendo lo que él quería. Satanás gobernaba como a él le daba la gana. Y por eso es muy importante que nosotros entendamos esa buena noticia del evangelio. Evangelio es la palabra buenas nuevas, buenas noticias para alcanzar la salvación. Entonces, cuando el Señor trae este evangelio, traía varias bendiciones en este evangelio que Él lo iba a establecer. Yo ayer estuve explicando bastante y no me voy a detener mucho en eso, pero nosotros tenemos que comprender que el evangelio en esta tierra ha sido establecido temporalmente por medio de Jesucristo. El evangelio, el reino se ha establecido en esta tierra y ahora está por medio de la iglesia. El reino de Dios, tenemos que entenderlo, que Dios es espíritu y el reino de Él en esta tierra es espiritual. Y nosotros no debemos de olvidarnos de eso, porque si nosotros nos olvidamos podemos terminar confundidos. Y cuando el Señor establece las bases para que su reino venga a esta tierra, porque Él dijo también, el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Cuando Él ya estaba aquí, vino, estableció. Hay parábolas que dicen que vino el hijo y se fue lejos, dando a entender de que un día va a regresar para arreglar cuentas y solucionar todo. Ahora bien, el problema de esto es de que en este mundo, cuando Dios gobernaba al hombre, el hombre se entregó al enemigo. Entonces el gobierno de Satanás empezó a prevalecer aquí en la tierra, el gobierno de Satanás. Y por eso es que, mire, Dios quiso nuevamente establecer lo mismo que había establecido con Adán, pero ya no se podía, porque el hombre había caído bajo la esclavitud y el yugo del diablo. Y de ahí nosotros miramos que Dios llama a un hombre y llama a Abraham. Y cuando llama a Abraham, Él empieza a levantar otra vez a un pueblo. Y ese pueblo es el pueblo de Israel. Pero también el pueblo de Israel hubo un momento que dijo, no queremos que Dios nos gobierne, queremos nosotros un rey. Entonces fue cuando pidieron a Saúl. De ahí en adelante, el reino después se despedazó y se hizo un solo relajo. Cuando vinieron los profetas, también los rechazaron, los mataron. El hombre no quería nada con Dios.
Entonces hay un periodo que se le llama el intertestamentario o los años de silencio, donde, hermano, Dios se quedó callado por un tiempo, pero como el enemigo gobernaba, el diablo hizo lo que quiso con la humanidad. Ahora bien, hay bendiciones que este reino trae para nuestras vidas y son espirituales, y hoy nosotros las vamos a mirar. Esas bendiciones son las que el Señor Jesucristo vino a anunciar. Empezó con lo que nosotros hablamos ayer, para que el hombre regresara, para que el hombre le obedeciera, para que el hombre buscara la justicia. Ya el hombre, estando en el reino de Dios, sometido al gobierno espiritual de Dios, usted va a ver que son hermosas las bendiciones que Dios dejó para el hombre. Y esas son las bendiciones que usted y yo tenemos que buscar. Esas son las bendiciones que nosotros más debemos de anhelar en la vida. Y la primera de ellas es que el Señor, en el capítulo 28 de Mateo, Él dijo estas palabras y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, lo primero que trae este evangelio del reino, cuando ya usted y yo estamos viviendo en él, es autoridad. Diga autoridad. Ok, ¿cómo es esa autoridad de la que se está hablando en el tiempo de hoy? Porque la palabra autoridad es dominio, es mando, es jerarquía, es imperio, es poder. La palabra autoridad es cuando alguien tiene la facultad de mandar y de dar órdenes. Eso es autoridad. Cuando se habla de autoridad, estamos hablando que no es una autoridad que el hombre tiene en sí mismo. Nosotros tenemos que reconocer eso. No es una autoridad que usted y yo tenemos, sino que la habíamos perdido y ahora el Señor viene y establece una autoridad. Y por esa razón, la encomienda a los discípulos, cuando el Señor Jesucristo, después de que ellos vinieron a ser parte de este reino, Él los capacita y Él los envía. Entonces, cuando Él los envía, Él les dice estas palabras: ok, ahora que ustedes van a ir al mundo, hay algo que ustedes tienen que saber, que toda autoridad a mí me es dada. Y Él les dice: vayan por todo el mundo y en mi nombre. Acuérdese usted de esto, que ya el Señor había dado unos asomos. El Señor Jesucristo les había dado, dice la Biblia, autoridad a unos que Él había enviado a predicar sobre los espíritus inmundos. Entonces, la autoridad que el Señor ahora ha dado a nosotros, hermano querido, es espiritual. Y aquí es donde hay muchas herejías y hay muchas desviaciones, porque hay gente, hermano, que ha andado haciendo locura. Usted no tiene idea cuando este movimiento del reino llegó aquí. Hubo en una ocasión que hubieron personas que empezaron a enseñar que la autoridad del reino era tan grande que todo lo que pisare la planta de sus pies iba a ser de ellos. Hermano, hubo gente que agarraron el carro y andaban dando vuelta por todo el 8, por todo el 610, y decían que todo el redondel ese iba a ser de ellos, y ni el carro que andaban era de ellos. ¡Qué barbaridad! Entonces, si nosotros miramos, amado hermano, cuando el Señor da autoridad, no es en esa mentalidad que hoy en día la gente tiene. El mensaje que se predica a veces es: Dios le va a quitar la riqueza a los ricos mundanos y te la va a dar a ti. Si no trabajas, nunca vas a tener nada. El Señor nunca menciona eso en la palabra. Nunca les dijo: mira, yo les doy autoridad para que ustedes vayan y conquisten los reinos de la tierra, para que ustedes vayan y derroquen presidentes y vayan y hagan tantas cosas. Nunca dio una autoridad de esas el Señor. Entonces, el evangelio del reino, el Señor dio estas bendiciones maravillosas y es autoridad
a la iglesia. ¿Para qué? Para hacerle frente al reino de las tinieblas. Para eso es toda la autoridad que el Señor dio. Observe usted la Biblia y yo le voy a llevar a pasajes hoy este día para que usted la lea y la comprendamos. Vea esto. Vamos a la palabra del Señor rápidamente. Mire cómo habla. Mateo 4:23. Mateo 4:23. Hermano, es hermoso estudiar la palabra, porque cuando usted y yo estudiamos esta palabra, no va a haber nadie, escúcheme, nadie que nos va a engañar. 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué predicaba? El evangelio del reino, las buenas nuevas que traía nuevamente para el hombre. ¿Y qué hacía? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero siga leyendo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué dice ahí? Y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. Este evangelio, hermano, no es de una situación emocional, financiera y física. No. Este evangelio tiene que ser primero en lo espiritual. Entonces, esta autoridad que el Señor trajo era algo muy hermoso, porque usted recuérdese, cuando el Señor Jesucristo vino y casi a todas partes que iba, le salían endemoniados. A todo lugar que él iba, le salía gente lunática, le salía gente, hermano, que estaba poseída por una cantidad de demonios. Creo que todos conocemos la historia del Gadareno, todos nosotros la conocemos. Y cuando Jesús va llegando allá al otro lado, vemos de que la Biblia registra en el libro de Marcos capítulo 5, dice que nadie le podía atar y que tenía todo un territorio dominado, y que donde pasaba ese gadareno, ahí nadie podía pasar. Oiga bien, nadie se atrevía a pasar, porque cuando los demonios toman posesión, no quieren soltarlo. Ahora bien, aquí es donde viene la bendición bien grande para nosotros. ¿Por qué razón? Porque si nadie podía entrar, pero el día que el Señor Jesucristo llegó, hermano querido, mire la gran diferencia de ese hombre, de Jesús de Nazaret. Nadie podía pasar un grupo de hombres, pero ese endemoniado andaba una legión de demonios de 4,000 a 5,000 soldados romanos. Era la fuerza de una legión. Entonces nadie podía pasar. Pero el día que el Señor Jesucristo se bajó de la barca y empezó a caminar, los primeros que le aparecieron fueron los demonios y le dijeron: ¿qué tienes con nosotros? Tú eres el Santo de Dios, has venido para atormentarnos. Ellos reconocían quién había llegado, gloria a Dios, quién se había parado ese día ahí, aleluya, y era el Santo de Dios, gloria al Señor. Era el que tenía la autoridad y era el que tenía el poder. Yo no sé si puede alabarle a Dios, hermano querido, pero Él es la autoridad verdadera, gloria a Dios, que Él ha establecido a la iglesia, y Dios le ha dado esa autoridad a la iglesia. Mire qué hermoso eso, amado hermano, solo para que nosotros veamos. Nadie podía caminar ahí, pero ese día había uno que sí podía caminar. Y por eso es importante que la iglesia reconozca la autoridad de Jesucristo y que la iglesia aprenda de esa autoridad. Quien tiene patas arriba este mundo es el diablo y sus demonios. Ahora bien, si usted y yo somos parte del reino de Dios, si usted y yo somos parte ya de ese reino, tenemos que comprender que este reino tiene una autoridad que es más grande y es mayor que la del enemigo. Que ahora la autoridad que nosotros tenemos, amado querido, es grande y superior a la del diablo y los demonios. Ok, la cuestión hoy en día es de que en las iglesias entran los demonios,
que en las iglesias, aún en mismos cristianos que se hacen llamar, terminan endemoniados. ¿Dónde está la autoridad del Señor ahí? Que hay personas que dentro del evangelio, hermano querido, y haciendo la guerra al mismo hermano y a la misma hermana, y no entienden que la autoridad no es en contra del ser humano, sino que es en contra del enemigo. Y vea esto, cuando yo leo toda la historia del Gadareno, yo me asombro mucho, porque dice que se herían con piedras. Ok, usted se está fijando la grulla de demonios que hay hoy en día, de que cuántos jóvenes se están hiriendo las manos, cuántos jóvenes se están rajando, cortándose las venas, cuántas personas queriéndose suicidar y cuántas personas queriéndose matar, cuántas personas queriendo hacerse daño, los llevan a un lado, los llevan a otro lado, los llevan del psicólogo, gastan dinero y nadie puede en contra de eso, nadie puede solucionar, porque no es un problema físico que hay que atenderlo, va más allá de lo físico, trasciende de lo físico. Por eso le digo que lo espiritual es lo primero en el reino de Dios. Entonces tenemos que comprender que esto no es una guerra, hermano, con cuchillos, ni con pistola, ni con machete, sino que tenemos que entender que es una guerra espiritual. Y si usted no tiene las armas y usted no tiene esa autoridad, amado hermano, no va a poder hacer frente. Pero esta es la situación de la iglesia de este tiempo. ¿Será que toda la iglesia tendrá esa autoridad para enfrentarse a los demonios? ¿Será que toda la iglesia le sale un endemoniado a una hermanita por ahí o a un hermano y esa hermana lo queda viendo y se le va en el nombre de Jesús? Hoy en día un demonio a cualquiera le saca carrera. A veces puede ser, amado hermano, ministro de alabanza, puede estar en el coro, puede quizás enseñar, puede predicar, pero le sale un demonio, ¿a dónde está? ¿A dónde está? Le saca carrera. ¿Por qué razón? Porque nosotros no hemos aprendido, hermano querido, a tomar esa autoridad. La autoridad que el Señor ya delegó y ya dio a la iglesia. Recuerde usted que hay varios pasajes, tanto Mateo como Marcos, como también Filipenses, como también Apocalipsis, nos hablan a nosotros que los demonios a nadie le tienen miedo, sino solamente a uno. Entonces, si yo estoy en el reino, yo soy embajador y yo soy representante de ese reino. Entonces, cuando yo vaya por el camino o me toque ir a ministrar a una casa o a algún hogar, yo no voy a ir con mis fuerzas. Porque si yo con mi fuerza voy a ser derrotado y voy a fracasar. Pero si yo voy y regreso a la palabra y yo digo, ok, yo sé que este está endemoniado, yo no puedo hacer nada en contra de él. Por eso la vida, amado hermano, tiene que vivir en santidad y en pureza. Porque yo le voy a decir, la guerra más grande en el evangelio de todo cristiano es cuando se enfrenta con los demonios. Porque ahí ya es una lucha y es una batalla casi personal. Y si usted se empieza a amedrentar, a tener miedo, a flaquear en ese momento, es señal que usted necesita la autoridad del Señor. Pero el Señor no delegó a pastores ni a líderes nada más o a ciertos ungidos para echar fuera a los demonios. El Señor no dijo eso. Una de las palabras que Él dijo fueron estas: que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de la iglesia. Y si usted es la iglesia de Cristo, usted tiene que tener autoridad, gloria a Dios. Usted tiene que tener el poder de Dios, gloria al Señor. Y donde quiera que usted se pare, ahí los demonios tienen que salir huyendo, gloria a Dios. Ahí los demonios tienen que salir corriendo, porque ahí se paró uno con la autoridad de Dios, gloria a Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que armarnos de a de veras, gloria al Señor, y decirle: Señor, tú vas conmigo. Los demonios le temblaban a Jesús. Y no es cierto que Pablo dice esas palabras maravillosas. Por eso es que insta a la iglesia a que la iglesia pueda comprender que la autoridad está en el Señor. Por eso yo le pregunto, si aquí, dentro de toda la iglesia, se presentaría gente endemoniada,
ahí en los apartamentos suyos. Ok, usted tiene la autoridad. Mire, un policía con autoridad lo para a usted a donde quiera que usted esté. Como dijo alguien un día, ¿qué es más grande, la autoridad o el poder? La autoridad, porque el poder se manifiesta por medio de la autoridad. Como dijo alguien, se puede medir por la fuerza. Un camión puede ser un 18 ruedas y tiene una potencia y un poder grande y arrastra lo que sea. Pero un policía con una placa de Texas le dice, mire, y es que monte llanta que pega. ¿Ah? Y se parquea, y si se dice a correr se lo agarran y lo manejan. Entonces ese camión a ese policía lo puede matar si lo agarra, pero como es la autoridad se respeta. Entendamos eso. Entonces cuando usted tiene la autoridad de Dios, ¿sabe qué es lo que pasa? En el reino espiritual usted es respetado. Yo soy respetado. En el reino espiritual tenemos que tomar la autoridad. Amado hermano, en el tiempo de antes, le voy a mencionar esto, en las iglesias de antes, eso era normal que cualquier persona le pusiera mano a los enfermos y que los enfermos sanaran. Que cualquier hermanito de la iglesia orara por un endemoniado. Mire que mi mamá en los tiempos de antes nunca tenía un ministerio. Es decir, que dijeran, ella tiene un privilegio de esto, de lo otro, pero ¿sabe qué era lo que habían aprendido? Mi mamá había un endemoniado. ¿A dónde está? Decía, porque ella iba a ponerle mano. No piense que era que se le iba a correr. Decía, ¿dónde está? ¿Quién es? Y es que decían al punto, hermano, agarrar la Biblia y vamos encima. Este demonio se va en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde los demonios respetan, gloria a Dios. Cuando lo ven a usted, que usted ve en el nombre del Señor, ahí ellos empiezan, amado hermano, a temblar y a correrse, gloria a Dios. La autoridad solamente es en el nombre de Jesús. Amén. Y mire, hay tantos ejemplos, no solo de los endemoniados, sino de los enfermos. Ustedes se recuerdan cuando Jesús habla de aquel hombre que tenía a su criado enfermo y le dijo, Señor, solo di la palabra. ¿Se recuerdan? Ok, ese hombre era un soldado que se menciona en la Biblia que sabía de autoridad. Y él le dijo, yo soy un soldado y también tengo soldados a mi cargo. Y yo doy autoridad y le digo a este ve y lo hace, le digo al otro ven acá y viene. ¿Qué es lo que este hombre reconoció en Jesús? La autoridad que había en él, eso es todo. ¿Sabe que ese hombre es un tremendo ejemplo que el Señor lo deja? Porque él le dijo, ¿sabes qué? Si tú de aquí sueltas la palabra, mi siervo sana. Yo digo, qué galán que hubiera así la gente en la iglesia, que tuviera esa gran fe, que solamente dijeran, bueno, si ellos no tienen la suficiente fe, le llamen al líder o me llamen a mí y digan, hermano, ore, solo suelte la palabra y que este enfermo se sane. Pero a veces dicen, no, es que tiene que venir, ponerle mano, hacer 3 días de ayuno, si no, este no se sana. Como que sí, no es por la fuerza humana, es por la autoridad. Entonces mire qué lindo, este evangelio le da una autoridad al cristiano para que camine en esta vida de una manera segura donde quiera que nosotros vayamos. Los demonios estaban haciendo pedazos a la humanidad cuando vino Jesús y de la misma manera están haciendo hoy en día. Entonces todo cristiano, jóvenes, adultos, lo que sea, tienen que entender que la autoridad es en el Señor. Mire, ahorita salió una noticia en República Dominicana, yo no sé si algunos de ustedes la vieron, pero yo quisiera saber quiénes la vieron, que una gran barbaridad de jóvenes se están endemoniando. Hermano, es poco de jóvenes sacando gente endemoniada, pegando gritos, doblando los ojos, y que ahí en esa escuela hay una gran grulla de demonios. ¿Qué harían estos jóvenes allá en la escuela si salen un gran poco endemoniados? ¿Qué harían? ¿Ah? Es la pregunta, ¿qué harían? Porque allí es donde el Señor te ha puesto, allí es donde el Señor nos ha puesto. Oiga bien, líderes, a donde el Señor les ha puesto en esos apartamentos, si ahí hay borrachera, ahí hay drogadicción, ahí hay demonios con ganas,
el Señor lo llevó a un buen lugar, porque el Señor no nos va a llevar a lugares, hermanos, donde no hay problema. El Señor nos va a llevar a lugares donde hay problema, para que usted en el nombre de Jesús empiece a arreglar todo ese molote que hay ahí, gloria a Dios. Y ahí en el nombre de Jesús te empiece a reprender demonios y que se vayan, gloria al Señor. Para eso dejó el Señor a la iglesia. Para eso dejó el Señor a la iglesia. Entonces, esa es la autoridad. Mire Mateo 12. Vaya conmigo. Gloria al Señor. Mire esto, para que nosotros comprendamos. Mateo 12, 22. Está hablando de esto mismo. Y este es el reino de Dios, hermano. El reino de Dios era de que la autoridad de Dios, los demonios tenían que respetarla. Para eso es la autoridad. Amén. ¿Lo tienen? 12, 22. Amén. ¿Estamos ahí? Entonces fue traído a él un endemoniado. Mire cómo estaba ciego y mudo. Y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ok. Estas cosas, al que se hagan en el tiempo de hoy, ¿será que el evangelio caminaría fuertemente? La pregunta es, hermano, ¿por qué no se están viendo estas cosas? ¿Ok? ¿Por qué no se están viendo estas cosas? Porque la iglesia está perdiendo territorio. Nosotros estamos perdiendo territorio, porque el Señor para eso dejó la iglesia. Ya ve que nosotros no estamos embelesados en la vida, en llevar adelante el reino de Dios como se tiene que llevar, sino que estamos interesados en nuestra vida y en las cosas materiales de esta tierra. Le digo algo, hermano, por esa razón Dios da crecimiento muchas veces a las iglesias, porque cuando se empiezan a ver todas esas cosas, aquí ha venido una cantidad de gente endemoniada, hermano. Aquí han venido brujos, aquí han venido un montón de gente. Ok, si nosotros no echamos fuera a esos demonios, es porque no tenemos la autoridad de Dios. Clarito, hermano. Téngalo comprobado. Ok, si usted no echa fuera demonios, es porque usted no tiene la autoridad de Dios. Simple. Hermano, ¿cómo la puedo recuperar? Buscando de Dios. Eso es todo, buscando del Señor, santidad, pureza, clamando más, ayunando más, buscando de Él para que el Señor dé esa verdadera autoridad. Pero hermano, que la autoridad no es solo por creer. Sí, si los demonios creen y tiemblan, pero no le obedecen a Dios. Es sometimiento, lo que hablábamos ayer, al reino. Entonces mire, Él los echó fuera, pero usted ve que la iglesia hoy en día cómodo. La iglesia hoy, hermano, la gente no se quiere, como decimos, ¿para qué me voy a maltratar? ¿Para qué me voy a desvelar? ¿Para qué voy a ayunar? ¿Para qué me voy a pelar rodillas? Si ahora la gente, hermano, que viene a la iglesia, le digo con todo esto, hay gente que muy apenas alaba a Dios. Hay gente, hermano amado, que no quiere experimentar la gloria de Dios. Hay gente que a veces a la hora de la alabanza, hermano, es por demás, no le hace cerrar los ojos ni a garrotazo y no sabe ni qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo la gente se va a llenar de autoridad? Eso es por demás. Nunca usted va a ver gente quebrantada. Todo el tiempo la va a ver chévere en la iglesia y todo. Póngale un demonio, es carrerota que le saca. Porque no tiene la autoridad de Dios, hermano. No tiene la autoridad. Hay gente que dice, es que el Señor a mí no me ha llamado a eso. No, ¿y a qué llamó a la iglesia? ¿Ah? ¿A qué llamó a la iglesia? A eso llamó a la iglesia. En mi nombre echarán fuera demonios. Ok, usted es la iglesia de Cristo. Entonces usted tiene que armarse de valentía, de fe, de guerra en el nombre de Jesús para levantarse en contra de todo eso. Y mire, Jesús es el ejemplo máximo para nuestra vida. Y dice, y toda la gente, mire cómo estaba atónita y decían, ¿será este el hijo de David? Mire qué tremendo, ¿ve? Buena pregunta hacían. El rey, ¿verdad? ¿Será este el hijo de David? Porque el rey tenía autoridad. Y luego dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino ¿por quién? Por Belzebú, príncipe de los demonios. Aquí viene. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo,
todo reino dividido contra sí mismo, oiga, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ok, ahora va a entender usted un principio fuerte que yo aquí a veces lo digo y algunas veces tal vez no le digo cita bíblica, pero si usted va a estar en una iglesia, usted va a estar con un pastor, usted va a estar con un equipo de trabajo, usted va a estar bien unido ahí. No sé si me entendió, están dormidos este día, hermano. Pero si alguien va a estar en un lugar, va a estar bien unido. ¿Por qué razón? Porque el diablo está unido. Y si usted y yo le vamos a hacer la guerra, es que se la vamos a hacer de acuerdo. Pero si yo jalando por un lado y otro por otro, el diablo se ríe de nosotros. Por eso es que yo a veces enseño principios y los enseño serios. Usted va a estar con un pastor, usted va a estar ahí al 100 con él. Hermano, pero es que no me gustan tal y tal cosa. Usted no está al 100 con él. ¿Por qué razón? Porque el diablo no está dividido. Entonces tenemos que entender nosotros que la unidad dentro de la iglesia es importante para que la autoridad de Dios se ejecute. Mire lo que dice aquí. Un reino dividido cae. Una iglesia dividida cae. Los líderes por un lado, los pastores con otro grupo y peleándose entre ellos. Esa iglesia no va a ningún lado, hermano. Y ya se metieron los demonios ahí. Por esa razón es que el Señor enseña estos principios. Entonces hay gente que dice, hermano, entonces ya me voy de aquí. Bueno, es decisión suya. Si usted no va a estar de acuerdo al 100, tiene que buscar un lado donde va a estar al 100. Amén. Y es un principio. Hermano, ¿será que el pastor esté enojado con nadie? Con nadie estoy enojado ahorita. Con toda la iglesia estoy contento porque estamos haciendo la obra de Dios. Lo que le estoy enseñando son principios de la palabra de Dios. Eso es todo. Pero de verdad, ahorita con la iglesia, yo estoy contento y feliz, hermano, porque los demonios ahorita para este año están que les tiemblan las patitas, si usted quiere saber. Este año es de victoria, amado hermano. Este año es de bendición. Este año es de avance. Este año es de ensanchamiento grande para esta iglesia. Gloria a Dios. Yo no sé si usted puede alabarle. Yo no sé qué le alegra a usted, amado hermano. Pero cuando se habla del reino de Dios, del avance en el reino de Dios, yo me alegro, yo me gozo. Porque yo sé que en el nombre de Jesús vamos a derribar fortaleza. Porque yo sé que en el nombre del Señor vamos a seguir avanzando. Dele la gloria a Dios. Alguien puede decir gloria a Dios hoy este día. Gloria al Señor, hermano. Entonces dice, es asolada y toda ciudad o casa es dividida contra sí misma. Dice, no permanece. Un hogar todo dividido, a los días se dejaron. ¿Por qué? Solo divididos pasados. ¿Ve? Entonces se separan, sí, pues no están unidos. No están unidos. Es importante la unidad para que las cosas permanezcan. Y entonces la autoridad se establece. ¿Por qué hogares se dividen? Porque no se quiere respetar la autoridad. Muchas veces. Entonces, en el hogar, al respetarse cada uno, todo, la autoridad camina bien. Y mire lo que dice aquí. Y si Satanás, les dijo Jesús, echa fuera a Satanás. Y si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo está eso? ¿Quién se va a querer echar solo de la casa, hermano? Me voy a sacar yo solo, estoy enojado, ya no vivo aquí. ¿Quién se va a echar solo, hermano? Nadie. Entonces dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Es la pregunta. Pero viene y él les enseña y les dice, y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Ya, fíjate que el Señor, qué tremenda la manera de enseñar del Señor Jesucristo, hermano. El Señor de una manera ya un poco sarcástica, ¿verdad? Porque sabía bien que aquellos no echaban nada de demonios, se les metían y los hacían para donde ellos querían. Entonces Él les dice, ok, si yo los echara, ¿y los hijos de ustedes por quién los echan? No echaban nada afuera. El Señor lo que le está diciendo es, nadie de ustedes puede en contra de los demonios. Ninguno de ustedes ha podido en contra de los demonios. Y mire lo que sigue hablando acá. 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, aquí viene lo que estamos hablando. Ciertamente ha llegado a vosotros, ¿cuál?
Ok, entonces si en un lugar donde se vive santidad, en un lugar donde se le obedece a Dios, en un lugar donde se vive bajo los parámetros del reino, los demonios se van y no hacen desórdenes, ¿qué es lo que se ha establecido ahí? ¿Ah? ¿Qué se ha establecido? El reino de Dios. El reino de Dios, y se establece, diga, con autoridad. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. Entonces dice, ok, si esto es porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Y saben qué? Ustedes lo están rechazando. Ustedes no lo quieren. Hermano, si la iglesia tuviera ese deseo grande, esa pasión grande de llenarse de Dios y decir, vamos a ir a orar por los enfermos, vamos a ir a orar por los endemoniados. Hermano, busque gente de esa en la iglesia que tenga ministerios de eso. Hoy la mayoría de ministerios, hermanos, son predicación, canto, música, esos son, pero vaya a ver de echar fuera demonios. ¿Quién, hermano? Si el pastor, yo a veces tengo que andar buscando unos 2, 3 ahí. ¿Ah? Y otros que cuando se les dice sean los enfermos, me siento enfermo, ya le tienen miedo al demonio. ¿Ah? Entonces, si nosotros vemos, amado hermano, ministerios de estos ya no están habiendo. ¿Por qué? Porque hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Jesús se iba a orar toda la noche. Jesús pasaba buscando de su Padre. 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar? Aquí está. En la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata. ¿Qué ejemplos el Señor ponía? Y aquí es donde nosotros debemos de comprender algo, porque el Señor habla bien claro de la manera de fuerza, de la manera de que si un hombre se enfrenta a un demonio, hermano, es por demás, no va a poder el hombre. Mire, un solo demonio en la Biblia, ¿a cuántos tamborió? ¿Ah? A 7. A 7 que andaban predicando que supuestamente en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Oiga, ¿qué mensajes echaban eso? ¿Ah? ¿Así andaban predicando o no? Claro, así andaban predicando. Y decían, ¿sabe qué? Yo vengo a predicar en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Sabe qué? No se les había dado autoridad a ellos. Por eso es que hay que estar bien convertido al evangelio para tener esa autoridad. Porque si no, hasta el mismo Señor te dice, yo no te conozco, y los demonios igual te tamborean todo. Porque un solo demonio garroteó a todos esos, y qué vergüenza, hermano. Mire, les pegó una tamboreada y además de eso los desnudó, y para que vean, les dijo, que conmigo no se metan, les dijo el demonio. ¿Cómo la ve usted de ahí? Qué pena no daría que un demonio de greña a un hermano y lo mande pelado para la casa, hermano. Qué relajote, va. ¿Por qué razón? Porque, hermano, es que las cosas espirituales tenemos que atenderlas. Tenemos que atenderlas nosotros. Y esa es la autoridad que el Señor nos dejó. ¿Qué demonio es? Es de hechicería, lo echo fuera en el nombre de Jesús. ¿Qué demonio es? De borrachera. Se va en el nombre de Jesús. Ha llegado la salvación a este lugar y venimos en el nombre de Jesús hoy este día. Gloria a Dios. Y sí traemos la autoridad de Dios y vamos a ver si no se va a ir. Gloria a Dios. Y cuando usted se para, amado hermano, esos demonios empiezan a temblar porque saben que ahí llegó la autoridad verdadera. Gloria al Señor. Ahí ármese de Dios, ve y párese firme. Gloria al Señor. Líderes de altares familiares, no le tengan miedo a nada. Van en el nombre de Jesús. Van en el nombre de Jesús. Y ahí no importa el que salga bravo, enojado. No importa, amado hermano. Usted párese firme. Esto, amado hermano, lo experimenté desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Que gente que, hermano, me salió uno una vez en un apartamento. Viera qué tremendo, hermano. Me dijo a golpear. Porque yo le toqué la puerta. Y me dijo a golpear. ¿Y qué te pasa que me estás tocando la puerta? Me dijo. Y yo, tranquilo, hermano. Ni tan siquiera yo me mosqué. Porque hay gente que le pega un grito a esa carrerota que le saca. Este está loco, dice. No. Yo tras que lo miré, yo vi que eran los demonios, hermano. Entonces, ¿qué andas haciendo? Me dijo. Predicando la palabra de Dios, le dije. Pero aquí yo no quiero evangelio. Y pum, me tiró la puerta, hermano. Y yo me quedé parado. Y la volví a abrir. Y no te has ido, me dijo.
Y le digo yo, mire, si usted necesita a Dios, hombre, le digo yo. Si yo he venido, le dije yo, no a pelear con usted ni a hacerle un daño. He venido a hablarle del amor de Dios. ¿Y sabe qué pasó ese día, hermano? Delante del Señor se lo digo. Se echó a llorar. Se echó a llorar. Y se salió para afuera y se arrimó a un pilar del apartamento que tenía. Sí, es verdad, me dijo, es que ando, pero me dijo con un gran problemón grande, me dijo que se me ha venido y empezó. Y se puso a llorar y le digo, mira, recibe a Cristo. No, yo conozco también el evangelio, me dice, pero tengo un gran problema con mi familia. Me dijo que ahorita, me dijo, estamos dejándonos, ella anda por un lado y yo por otro. Imagínense cómo estaba ese hombre de demonio. Solo me permitió orar por él. Le puse mano, no paraba de llorar. Bueno, para decirle que ya cuando lo vi que no paraba de chillar, dije, ¿a qué quedé llorando? Ya oré por él. Yo me voy. Entonces, hermano querido, cuando usted de verdad, le digo, cuando usted sabe muy bien que usted lleva la autoridad de Dios, no importa quién lo amenaza. En otra ocasión, miren, unos apartamentos tocando la puerta a nosotros y un viejito abrió la puerta y con una escopeta nos apuntó. Santo Dios, dije yo. No revienta, dije yo. Claro, pues usted tiene que orar en la mente, porque usted va con la autoridad del Señor. Han pasado muchas. Entonces, hermano querido, si no llevamos la autoridad de Dios, yo le aseguro que el diablo se ríe, porque si ese viejito me ve que me doy la vuelta y corro, aunque sea en las patas, me tira para que corra más duro, hermano. Claro, entonces cuando nosotros tenemos la autoridad del Señor, tenemos que pararnos firmes en todo lugar. Una de las cosas que los demonios, hermano, tienen es que te buscan amedrentar y te buscan a meter miedo, para ver si tú verdaderamente le tienes miedo. Mira, el diablo te puede hacer el amague más grande que te va a pegar en la cara, pero ¿sabes qué? La Biblia dice que hay ángeles de Jehová que acampan alrededor de ti, y un ángel puede salir y se puede llevar con vuelta a ese, gloria a Dios, y ahí es la mano de Dios de favor tuyo, gloria a Dios, pero tú no tienes miedo porque tienes la autoridad de Dios. A eso el Señor nos ha mandado, amado hermano, a ir en la autoridad de Él, no en la autoridad de nosotros, gloria a Dios. Entonces ahí es donde se sujetan los demonios al nombre de Jesús. Y el Señor era lo que hacía, pero mire lo que pasaba, para que vea qué beneficios tan lindos nosotros tenemos y a veces no los usamos. No los usamos muchas veces, estamos en otras cosas. Entonces lo primero que trae esto, hermano, es autoridad a nuestra vida. Entendámoslo. Mire, lo segundo, y esto a mí me gusta bastante. Le voy a decir por qué. Porque aquí es donde nosotros también no estamos haciendo lo que el Señor nos mandó. Lo segundo que el Señor mandó es que la autoridad que Él nos dio, eso, hermano, en el reino, iba a traer una influencia muy grande a la gente que estaba allá perdida en las tinieblas. Amén. Vea esto. Yo quiero que ustedes vean unos pasajes de la palabra del Señor y vayamos nosotros a Mateo 11, un poquito para atrás. Quiero mencionar esto un poco rápido para que usted vea. Juan 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar. Él les había dado instrucciones para que fuesen a predicar. Y dice, y él se fue a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? Respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué dice aquí? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y aquí viene otra vez. Y a los pobres es que diga, anunciar. Aquí viene la influencia que trae este evangelio cuando se enseña y cuando se predica. Y aquí es donde la iglesia tiene que recuperar terreno. Tiene que recuperar terreno, y aquí es donde nosotros hablamos claramente de que si la iglesia se logra meter eso en la mente y en el corazón, que usted y yo
hermano, llevamos una influencia superior a la de este mundo. ¿Ok? Aquí es donde las iglesias se han confundido tanto, porque ahora el mundo está influyendo en la iglesia y hasta en los altares. ¿Ves? Entonces, no se está haciendo lo que el Señor dijo: vayan y que la luz de ustedes alumbre a este mundo. Vosotros sois la luz de este mundo. Amén. La iglesia se ha ido quedando con eso. Y esto a nosotros, hermano, nos puede causar algo grande en lo que es dentro de esta iglesia. Y no solo aquí, sino que podemos tener una expansión bien grande. ¿Por qué razón? Porque los discípulos, mire esto, aun cuando el Señor Jesucristo había resucitado, ¿sabe qué le preguntaron los discípulos a Jesús? Señor, te tenemos una pregunta. ¿Cuál fue esa pregunta? En Hechos, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué le dijo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Ah? ¿Qué les dijo Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Mire, en otra palabra, el Señor los cayó y les dijo: miren, a ustedes eso no les interesa para nada. Ustedes vayan a hacer lo que yo les dije. Eso es todo. Y Él les dice estas palabras: pero recibiréis poder. Aquí es donde está la influencia que este evangelio ha traído por medio de aquellos que lo llevan. Si usted no se levanta con esa influencia, es por demás que se va a hacer la obra del Señor. ¿A quién usted está anunciando y a quién usted está influenciando? La pregunta es: ¿a quién? ¿A quién? Pregúntese, ¿a quién usted está influenciando? Ok, le voy a decir por esto. Aquí tenemos al hermano Ernesto. Aleluya. Aquí lo mira usted paradito, este varón, pero usted no sabe quién era antes. Ah, mire qué elegante se mira ahora, va bien presentado, bien trajeado. Ok, alguien tuvo que influenciar en la vida de él para que él viniese al evangelio. Y de la manera que él fue influenciado, él empezó a influenciar a otras personas. El problema está siendo con la iglesia, que la iglesia, todo lo que hemos hecho en el tiempo de hoy es esto, mire: llegar a la iglesia, sentarnos, algunas veces ni decir amén, porque hay algunos que están medio dormidos todavía. Algunos dicen amén, gloria a Dios, y ya se van. ¿A quién influenciaron? Si el Señor les dice a los discípulos y se los repite: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y sabe qué es hacer discípulo? Que yo venga y yo agarre a mano Ernesto y yo lo prepare. Y después de que yo lo prepare, él tiene que ir, vamos a ver, y él tiene que influenciar en alguien. A la hora de yo ir donde él no me va a influenciar a mí. A la hora que yo vaya a hablarle de Cristo, yo sé muy bien lo que yo llevo, que llevo autoridad. Amado hermano, va ahora el poder de Dios para influenciar en la vida de él, y ahora yo sé que él no me va a poder influenciar a mí. Entonces, al yo entender eso del reino de Dios, el reino va a avanzar en esta tierra. Pero si yo no lo hago, entonces él queda sin influencia, y la influencia que ya hay en él es del enemigo, porque por naturaleza nosotros nacemos en pecado. Ahora bien, pero si yo influencio en él y yo le digo: hermano, la encomienda del Señor es que tenemos que ganar a alguien. Tenemos que ir a buscar a uno. Así que busque uno, agárrelo, pégale un jalón a alguien. Aleluya. Venga, ya ahora aquí ¿cuántos vamos? ¿Ah? Ya vamos 3. Amén. Pero es la influencia del evangelio, pero nosotros le hemos perdido, porque la gente, no se vaya, no lo suelte. Entonces, si nosotros influenciamos en la gente va a venir.
Pero si nosotros no vamos a la gente, ¿cuándo? El Señor no les dijo, vayan y enciérrense y nada más quédense ahí. No, ustedes van a esperar el poder de Dios unos días en Jerusalén y después van a salir por todas partes. Y aquí la meta de la iglesia, hermano querido, cuando hablamos del reino, el reino del Señor se establece ganando almas en esta tierra. Entonces, ahora bien, si aquí ya somos nosotros tres, ya somos más. Le voy a poner otro ejemplo más. El apóstol Pablo no necesitó que le dieran 100 hombres para él evangelizar. Cuando nosotros iniciamos esta iglesia, con mi esposa, el único deseo que teníamos era de hacer la obra de Dios. Predicando este evangelio, lo habíamos aprendido, y que es de influencia y que es de bienestar para nuestra vida, porque un día nos va a llevar a la patria celestial. Pero si ellos no salen de ahí, hermanos, se quedan. Pero vaya, busquen a alguien más. Agarren a alguien más sin miedo. Aleluya. Entonces, mire, ya se va haciendo grande el grupo. Entonces, si nosotros empezamos a caminar por aquí, agarren otro. Agarren a alguien más por ahí. Yo no sé, agarren a alguien. Gloria a Dios. ¿Cuántos van ya? Agarre, siga agarrando, siga agarrando, siga agarrando. Usted agarra el que puede, gloria a Dios. ¿Qué vamos haciendo nosotros? Amén. ¿Qué vamos haciendo? Agarre a otro, gloria a Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, yo tengo que ir a agarrar a alguien, porque el Señor le dijo, te haré pescador de hombres. Entonces el Señor nos está llamando a nosotros para influenciar este mundo, y no que el mundo influencie a la iglesia. El mundo está contaminado, está perverso, está sucio, amado hermano. Este mundo necesita del evangelio del Señor Jesucristo, gloria a Dios. Este mundo necesita el perdón de pecados y se necesita gente que vaya y predique la palabra de Dios. Entonces, el Señor no dejó, hermano, una iglesia encuevada y encerrada. El Señor no dejó, amado hermano, mire, ya hay gente que se me ha ido de aquí porque decimos estas palabras. Porque a la gente se le hace difícil ganar una alma. Y alguien dijo ya un día, me voy de esta iglesia porque dicen que yo solo a calentar vengo una banca aquí. Porque no entienden el evangelio, hermano. No entienden. Imagínense si ellos, digamos que ellos fueran los apóstoles del Señor, y si se hubieran quedado en Jerusalén nada más, ¿dónde estaría el mundo? El diablo siempre gobernando el mundo. Entonces aquí es donde nosotros, hermanos, tenemos que influenciar. Amén. Y es de ahí donde para el otro domingo nosotros tenemos un día de salvación. Tenemos que ir a buscar a alguien y traerlo a la iglesia, y que en el nombre del Señor se convierta y se arrepienta. Gracias. Dele las palmas al Rey. Gloria a Dios. La iglesia